Hola, buenas a todos. Soy Borja Miguel, adjunto de Medicina Interna Hospital 12 de Octubre, y en el siguiente tema vamos a ver los aspectos más importantes para la OPE de la regulación, los trastornos del sodio, del potasio y del calcio, ¿vale? Vamos a empezar por los trastornos del sodio. Concretamente, vamos a empezar por la hiponatremia. Bien, ya sabemos que los niveles de sodio plasmático normales son entre 135 y 145. Se define una hiponatremia con un sodio plasmático menor de 135. Bien, a la hora de hacer el abordaje del diagnóstico diferencial, tenemos que seguir una serie de pasos, porque una cifra de sodio plasmático baja no refleja un déficit de plasmático corporal, sino un trastorno, un desequilibrio entre la relación entre el sodio y el agua, ¿vale? La única manera de llegar a saber qué subyace detrás de ese trastorno es seguir el siguiente orden. Lo primero que tendremos que mirar ante una hiponatremia es cómo está la osmolaridad plasmática. ¿Por qué? Porque el principal determinante de la osmolaridad plasmática es el sodio. La osmolaridad plasmática la podemos calcular, multiplicando dos veces la cifra de sodio más la cifra de glucosa partido 18 más la urea partido 5,6. Bien, si nos fijamos en esta fórmula, la mayor parte de la osmolaridad plasmática depende de las cifras del sodio. Por lo tanto, las cifras de sodio plasmático son el principal determinante de la osmolaridad. En principio, en hiponatremia, si el sodio plasmático está bajo, lo que nos esperaríamos encontrar es una osmolaridad plasmática baja. Pero esto no siempre sucede, porque obviamente la osmolaridad plasmática la podemos tener normal, baja o alta. Ahí veis los valores de osmolaridad plasmática normales, que son de 275 a 295. Si nos encontramos con un sodio plasmático bajo y una osmolaridad alta, ¿qué está sucediendo? Pues que en sangre tenemos otra molécula osmóticamente activa que sube la osmolaridad y arrastra agua, y de esa manera se diluye el sodio. Sería el caso de pacientes con hiperglucemia importante, por encima de 250 a 300 miligramos de decilitro, o si administramos sustancias con poder osmótico como el manitol. En aquellos casos en los que nos encontremos una osmolaridad plasmática normal, lo que tenemos es una interferencia a la hora de leer los valores del sodio, ¿vale? ¿Por qué? O bien porque tenemos un exceso de lípidos, las hiperlipidemias importantes, o las hiperproteinemias importantes, como puede ser un mieloma o otras paraproteinemias, o en los pacientes que reciben irrigación con sorbitol. ¿Por qué? En estos casos, principalmente hiperlipidemia y hiperproteinemia, lo que sucede es que existe un exceso de sobrenadante de estas sustancias en el plasma al centrifugar la muestra, y una parte del sodio de la fase sólida se queda atrapada en ese sobrenadante. Al ir a leer las cifras de sodio normales en la parte líquida del plasma, pues nos encontramos con unos niveles falsamente disminuidos. No es que haya un trastorno del sodio, sino que hay unas sustancias que interfieren con la adecuada determinación, ¿vale? Y por último, en el caso de que la osmolaridad plasmática esté baja, que es lo esperable, estaremos ante una verdadera hiponatremia, un verdadero problema en la regulación entre el sodio y el agua, y tendremos que seguir con nuestro diagnóstico diferencial. Lo siguiente que tendremos que hacer, por lo tanto, una vez hemos visto que la osmolaridad plasmática está baja, es valorar el estado del volumen extracelular, porque el principal determinante del volumen extracelular son los niveles de sodio corporales. Para que aumente o disminuya el volumen extracelular, tiene que aumentar o disminuir mi cantidad de sodio corporal, ¿vale? Esto es sencillo de entender, todos lo sabemos. A un hipertenso lo primero que hacemos es quitarle la sal, a un paciente hipotenso le ponemos un suero salino, puesto que es el sodio, la cantidad de sodio, la que regula la volemia. Bien, nos podemos encontrar, que esto no siempre es fácil clínicamente, con que el volumen plasmático está normal, bajo o alto, ¿vale? Si tenemos un volumen plasmático, un volumen extracelular, pero mejor dicho, normal, ¿cuál es el problema? Si tenemos un volumen extracelular normal, quiere decir que las cifras, la cantidad de sodio corporal no ha variado. Por lo tanto, la única manera de haber llegado a una hiponatremia es haber tenido una ganancia exclusiva de agua, ¿vale? Ha habido una retención aislada de agua. Esto nos orienta a una serie de patologías concretas. El SIADH, en la cual hay una reabsorción excesiva de agua a nivel del túbulo colector. En los casos de disregulación hipotalámica, que un poco la fisiopatología sería parecida. En los pacientes con grandes ingestas de líquidos, en los pacientes con polidipsia, y luego en algunos trastornos endocrinos, siempre hay que hacer el diagnóstico diferencial en el hipotiroidismo y la insuficiencia suprarrenal, pero en estos pacientes nos encontraremos síntomas o datos sugerentes de alguna de estas endocrinopatías. Bien, si el volumen extracelular está disminuido, quiere decir que mi cantidad de sodio corporal también ha disminuido. He tenido, por tanto, una pérdida
de sodio. Habré podido perder también agua, pero obviamente para haber llegado a una hiponatremia habré perdido más sodio que agua. Bien, las pérdidas pueden ser a nivel renal o a nivel extrarrenal. Para ayudarnos a averiguar esto nos ayuda tanto la clínica como la determinación del sodio urinario, que nos va a ayudar a saber si ese sodio se está perdiendo por la orina o no. En las pérdidas renales veremos unas concentraciones de sodio urinaria altas, por ejemplo, en la toma de diuréticos, en la insuficiencia suprarrenal por hipoaldosteronismo o en los síndromes pierde-sal. En cambio, en las pérdidas extrarrenales veremos un sodio plasmático bajo, un sodio urinario bajo, puesto que el riñón estará intentando resolver sodio y esa pérdida se estará produciendo a otros niveles. Por ejemplo, a nivel gastrointestinal, los vómitos y la diarrea, en los grandes quemados, en los que tienen una gran pérdida de solutos, principalmente el sodio, y en las pérdidas, en cualquier tipo de pérdida, al tercer espacio. En estos pacientes, clínicamente, lo que veremos datos de hipovolemia, hipotensión, sequedad de mucosas, ortostatismo, etc. Bien, en el caso en el que el volumen extracelular esté aumentado, en cuyo caso clínicamente lo que veremos será edema o datos de congestión, lo que va a suceder es que el paciente necesariamente ha ganado gramos de sodio. ¿Cómo hemos podido llegar a una hiponatremia ganando gramos de sodio? Porque a pesar de ganar gramos de sodio, que ha sucedido, lo que va a haber sucedido también es que hayamos ganado mucha más agua que sodio, de tal manera que la concentración plasmática de sodio se haya visto disminuida. He ganado sodio, sí, pero he ganado mucha más agua, ¿vale? Aquí también nos sirve tanto la clínica como la valoración de sodio urinario. Cuando vemos unos sodios urinario bajos, es que se está reteniendo sodio a nivel renal y por lo tanto, se está ahorrando a nivel renal y serán situaciones como la insuficiencia cardíaca, la cirrosis o el síndrome nefrótico. En cambio, en aquellas situaciones en las que vemos un sodio urinario alto, pues estaremos ante causas de origen renal, un fracaso anal agudo o una insuficiencia renal crónica. Bien, teniendo en cuenta esto, podemos intuir un poco el tratamiento de la hiponatremia. La hiponatremia no tiene un tratamiento universal, sino que es un tratamiento dirigido a la causa. En las hiponatremias, como el extracelular normal, puesto que el problema es el exceso de agua corporal, nos basaremos en la restricción hídrica y en el caso de SIADH, pues o bien sueroterapia con suero salino hipertónico, que esto está recogido en las últimas guías de hiponatremia europeas, que son del 2014, o en algunos casos tratamiento con tolvaptan, dependiendo la velocidad de instauración y la cronopatología y la repercusión clínica. Obviamente los trastornos endocrinos hará reposición hormonal. En el caso de las hiponatremias por pérdidas hidrosalinas, como el extracelular disminuido, el tratamiento será de reposición, fundamentalmente soluciones isotónicas. Las hipertónicas se reservan para pacientes graves, puesto que puede variar muy rápidamente la natremia y producir una mielinólisis central continua. Y en el caso de las hiponatremias como el extracelular aumentado, el tratamiento se basará en la restricción hídrica para evitar una ganancia mayor de agua y diuréticos, fundamentalmente diuréticos de asa, para eliminar ese sodio y además una parte proporcional del agua, puesto que los diuréticos de asa tienen un efecto acuarético mayor que otro grupo de diuréticos. ¿De acuerdo? Bien. Pasaríamos entonces al diagnóstico diferencial de la hipernatremia. La hipernatremia, que es un sodio plasmático mayor de 145. El abordaje diagnóstico es similar, ¿vale? Lo primero que haremos en este caso es fijarnos en cómo está el volumen extracelular. ¿Por qué? Porque básicamente la mayoría de causas de hipernatremia se producen con volumen extracelular normal o disminuido. La hipernatremia es básicamente un problema de acceso al agua. La mayoría de los casos sucede porque hay una pérdida de agua mayor que sodio. Situaciones de hipernatremia como el extracelular aumentado son tremendamente infrecuentes. En esas se produce una ganancia neta de sodio y se restringe básicamente a pacientes que sufren ahogamientos en agua salada o causas iatrogénicas, como es el empleo de soluciones hipertónicas o nutrición parenteral. Bien, el resto de causas, insisto, serían como el extracelular normal o disminuido. Para seguir con el diagnóstico diferencial, nos será muy útil fijarnos en este caso en la osmolaridad urinaria. ¿Por qué? Porque nos va a permitir saber cuánto de concentradas están las orinas y, por lo tanto, cuánto agua se está reabsorbiendo o perdiendo a nivel renal, ¿vale? Si el paciente tiene una osmolaridad urinaria muy baja, tendrá orinas muy diluidas, ¿vale? Y por lo tanto estaremos ante la causa de esa hipernatremia. El paciente está perdiendo agua precisamente a nivel renal. Básicamente en esto consiste la diabetes insípida. Es la situación contraria al SIADH. Tengo un déficit de ADH o esa ADH no puede actuar, dependiendo si es central o nefrogénica,
y se produce una pérdida aumentada de agua a nivel del túbulo colector. Y por lo tanto el paciente tendrá hipernatremia con poliuria y orinas muy diluidas. Si lo que sucede, el tratamiento por tanto será obviamente ingesta hídrica abundante, a veces soluciones salinas, y en el caso de la diabetes insípida central podemos usar desmopresina, que es un análogo de la ADH. Bien, en aquellas situaciones en las que nos encontremos una concentración urinaria muy alta, el problema será que el paciente tiene una depleción hídrica neta, es decir, no ha bebido suficiente agua, esta es la causa más frecuente, o bien un pobre acceso o una hipodipsia primaria, que es típica de pacientes ancianos, por ejemplo, o en aquellos pacientes con aumento de pérdidas insensibles, como puede ser la hipersudoración. El resto de causas nos darán unas osmolaridades urinarias entre 300 y 700 miliosmoles kilogramo, y las causas básicamente son las mismas o parecidas a las hiponatremias como el volumen extracelular disminuido. Lo que sucede es que estos pacientes no han tenido un correcto acceso a la reposición con agua. El ejemplo más fácil de ver es, por ejemplo, la diarrea. La diarrea habitualmente produce deshidrataciones hipotónicas, no porque el paciente pierda más sodio que agua por las heces, sino porque al estarse deshidratando se activa el estímulo primitivo de la sed y el paciente accede al agua libre del grifo, por ejemplo. Sí, y por eso las pérdidas suelen ser mayores de sodio que de agua. Si el paciente, por la causa que sea, no llega a una ingesta hídrica suficiente para compensar esa hipovolemia, pues nos aparecerá en vez de una hiponatremia, una hipernatremia. Y como veis ahí, las causas son similares: pérdidas renales, diuréticos, principalmente diuréticos osmóticos, como puede ser el manitol, la urea o los baptanes, pacientes con fracaso renal poliúrico y que tengan una pérdida aumentada de sodio, típico de la necrosis tubulares agudas en fase poliúrica, o pacientes que tengan una diabetes insípida con una acción parcial de la ADH. O pérdidas extrarrenales como la gastrointestinal o grandes quemados del tercer espacio con poco acceso al agua libre. El tratamiento, por lo tanto, será la terapia de reposición, generalmente con soluciones isotónicas. Solo reservamos las soluciones hipotónicas a situaciones de pacientes graves con clínica neurológica grave, puesto que una corrección muy brusca de una hipernatremia puede dar lugar a edema cerebral. Bien, pasamos a continuación a los trastornos del potasio. Bien, los trastornos de potasio, empezando por la hipopotasemia, que se define como un potasio plasmático menor de 3,5. Para entender la hipopotasemia, los trastornos del potasio, mejor dicho, hay que recordar que el potasio principalmente se localiza en el espacio intracelular. El 98% del potasio está a nivel intracelular, donde hay unas concentraciones medias de 150 miliequivalentes litro, mientras que el compartimento extracelular es una parte mínima de esa cantidad de potasio. Solo supone el 2% del potasio corporal y nos movemos unas cifras plasmáticas de entre 3,5 y 5 miliequivalentes litro. Por lo tanto, pequeñas variaciones del potasio plasmático nos van a producir una gran repercusión clínica y no va a haber una correlación exacta entre las cifras de potasio y la sintomatología del paciente. Y es más, se nos pueden producir alteraciones del potasio no por un exceso o defecto de potasio corporal, sino por una alteración en la redistribución del potasio entre ambos compartimentos. Bien, respecto a la causa de hipopotasemia, obviamente podemos tener hipopotasemia por déficit de potasio corporal o bien por déficit de ingesta en pacientes con situaciones de inanición importante. Todos los alimentos tienen potasio, por lo tanto serían situaciones de muy baja ingesta, o podemos tener hipopotasemia porque hayamos tenido un aumento de las pérdidas, nuevamente a nivel renal o a nivel extrarrenal. A nivel renal, básicamente, situaciones de hiperaldosteronismo, como el hiperaldosteronismo primario, el síndrome de Cushing, o ya fármacos como los diuréticos de asa y tiacidas, que favorecen el intercambio de sodio por potasio a nivel tubular y favorece la hipopotasemia, fármacos que me produzcan tubulopatía como la anfotericina B, o tubulopatías concretas como la cirrosis tubular renal 1 y 2, que son más raras. Bien, merece la pena recordar la hipomagnesemia porque también es causa de hipopotasemia, en algo similar con lo que sucede con el calcio. Luego lo veremos. Siempre que me encuentro con un calcio bajo, tendré que determinar valores de magnesio, puesto que si están bajos tendré que reponer también el magnesio para que se corrija el trastorno. Con la hipopotasemia sucede igual. Por motivos que no vienen al caso, la hipomagnesemia puede favorecer la hipopotasemia, y si no reponemos el magnesio, esa hipopotasemia va a ser resistente a la terapia de reposición, ¿vale? Por lo tanto, como regla general, conviene en cualquier hipopotasemia, sobre todo si es refractaria o no responde correctamente a la reposición, determinar unas cifras de magnesio.
sérico. Bien, y luego podemos tener pérdidas extrarrenales que básicamente se producen a nivel digestivo, diarrea en pacientes que están con aspiración nasogástrica por la depleción de volumen y el hiperaldosteronismo que se produce secundario, o pacientes que tengan sudoración excesiva. Bien. Por último, dentro de la hipopotasemia, ya lo decíamos, podemos tener una adecuada cantidad de potasio corporal, pero con una alteración en la distribución del potasio, con aumento del desplazamiento intracelular de potasio, ¿vale? Esto se produce en situaciones de alcalosis metabólica, cuando empleamos insulina o cuando empleamos fármacos beta-2 adrenérgicos y alfa bloqueantes. Bien, ¿por qué es esto? Las células tienen un intercambiador de potasio por hidrogeniones, ¿vale?, que puede funcionar en las dos direcciones, ¿vale? Simplemente si a la célula entra potasio, sale a cambio hidrogeniones. Bien, los pacientes que tienen alcalosis metabólica, ¿vale?, tienen exceso de sustancias alcalinas, lo que va a suceder es que va a haber una tendencia de los ácidos intracelulares a salir para compensar ese trastorno, y a cambio se va a producir un aumento de la entrada de potasio sérico. Y además este intercambiador de potasio por hidrogeniones, como hemos visto, se activa o trabaja más cuando damos insulina. De hecho, si recordáis, uno de los tratamientos de la hiperpotasemia es la administración de insulina junto con glucosa, o si administramos beta-2 agonistas, que es uno de los fármacos que también utilizamos en la hiperpotasemia. Bien, por lo tanto, podemos tener en muchas ocasiones cifras, o mejor dicho, una cantidad de potasio corporal normal, pero con aumento del desplazamiento intracelular del soluto. Bien, sin enredarnos mucho, obviamente el tratamiento de la hipopotasemia será la terapia de reposición, teniendo en cuenta que a nivel intravenoso siempre intentaremos elegir la vía oral, como siempre que se pueda, es la más fisiológica, pero obviamente en pacientes graves habrá que utilizar, o por quien que no tolere la vía oral, la reposición intravenosa, sin superar una reposición mayor de 20.000 equivalentes 20.000 equivalentes por hora, o evitar empleo de soluciones que lleven una concentración mayor de 60.000 equivalentes por litro, puesto que pueden favorecer arritmias, y terapias de reposición agresiva se deben hacer bajo monitorización electrocardiográfica, ¿vale?, y por un acceso venoso central. Bien, y obviamente, como hemos dicho, tendremos que valorar la posibilidad de una hipomanesemia concomitante y reponerla en el caso de que la tengamos. Con respecto a la hiperpotasemia, un poco el abordaje es el mismo. Una hiperpotasemia es un potasio plasmático mayor de 5 o de 5,5 dependiendo del laboratorio. Podemos tener hiperpotasemia por un exceso de potasio corporal porque hay una excreción inadecuada, por ejemplo, en la insuficiencia renal, por ejemplo, cuando empleamos fármacos con efecto antialdosterónico, como son los diuréticos a grado de potasio, los IECA o los ARA2, o en pacientes con hipoaldosteronismos de otro origen, o con el empleo de heparina, que también favorece el déficit de excreción de potasio, ¿vale? O podemos tener hiperpotasemia por la situación contraria, un desplazamiento extracelular de potasio que está almacenado a nivel intracelular. ¿Por qué causas? Por las contrarias a las que hemos visto, la acidosis metabólica, la insulinopenia y el empleo de beta bloqueantes, la intoxicación con digoxina, porque la digoxina lo que actúa sobre la sodio-potasio ATPasa, y eso favorece la acumulación de potasio extracelular, y en aquellas situaciones en las que hay una destrucción tisular importante, como pues una radioamiloidosis, una lisis tumoral, una anemia hemolítica, etcétera, por esto que todas las células contienen potasio y al romperse se acumulan en el espacio, en el compartimento plasmático. Bien, el tratamiento obviamente se basará en dependerá de la gravedad del trastorno, ¿vale? Básicamente, vuelvo para atrás. Básicamente, la hiperpotasemia la podemos dividir en leve, moderada o grave, dependiendo de dos cosas: las cifras de potasio corporal y la repercusión electrocardiográfica, ¿vale? Una hiperpotasemia la definimos como leve cuando el potasio está entre 5,5 y 6. En electrocardiograma, habitualmente, en estas circunstancias, no vemos ningún trastorno. En estos casos, el tratamiento se basará en restricción de potasio de la dieta, ¿vale?, más empleo de fármacos con capacidad de eliminar potasio corporal.
a nivel urinario, diuréticos de asa, y a nivel digestivo, las resinas de intercambio iónico, ¿vale? La hiperpotasemia moderada es cuando el paciente tiene un potasio entre 6 y 7 y el electrocardiograma tiene una manifestación típica de hiperpotasemia, que son las TEC picudas de manera generalizada. En este caso no nos vale solo con emplear fármacos con poder de eliminar potasio corporal, ¿vale? Como diuréticos de asa y resina, sino que tenemos que emplear algún fármaco que nos ayude a bajar rápidamente esas cifras de potasio sérico. En este caso lo que hacemos es favorecer la entrada intracelular del potasio con fármacos que favorezcan esta entrada de potasio, que son los que hemos dicho: sustancias alcalinas, es decir, bicarbonato, ¿vale? Insulina y beta-2 agonistas, ¿vale? De esta manera conseguimos un efecto rápido. Obviamente este efecto dura unas horas, pero nos permite ganar tiempo mientras los diuréticos de asa y las resinas empiezan a hacer efecto, al menos pasadas 12-24 horas, ¿vale? Y por último, la hiperpotasemia grave. El paciente tiene un potasio mayor de 7 y en el electro cualquier alteración electrocardiográfica distinta de la T picuda. Las T picudas se pueden mantener, pero van a empezar a aparecer alargamientos de los tiempos de conducción, bloqueos de diferentes grados, hasta llegar a actividad eléctrica sin pulso, ¿vale? Recordad que la hiperpotasemia es una de esas 4 Hs causantes de actividad eléctrica sin pulso. Lo primero que tendré que hacer ante un paciente de estas características es dar un fármaco que antagoniza los efectos tóxicos del potasio sobre la membrana del miocardiocito, que es el gluconato cálcico, ¿vale? El gluconato cálcico no baja las cifras de potasio sérico, sino que lo único que hace es proteger al corazón frente a las arritmias producidas por el potasio, ¿vale? Luego lo primero que haré será dar el gluconato cálcico y luego pondré en marcha el resto de medidas. Favoreceré la entrada intracelular de potasio con bicarbonato, insulina, beta-2 agonistas, y además daré fármacos que me eliminen ese exceso de potasio corporal, como los diuréticos de asa y las resinas, ¿vale? Obviamente teniendo en cuenta la clínica del paciente. Si la hiperpotasemia es consecuencia de un fracaso renal por hipovolemia, pues no le daré diuréticos de asa, ¿vale? Obviamente esto se ajusta a la situación clínica de cada paciente. Bien, y con esto tendríamos todos los aspectos importantes de los trastornos del potasio. Pasamos por último a los trastornos del calcio. Bien, antes de meternos en cada uno de los trastornos, hipocalcemia e hipercalcemia, hay que recordar unas generalidades que nos van a ayudar a entender el diagnóstico diferencial. Un calcio sérico normal es aquel que está comprendido entre 8 y 10,5 miligramos de decilitro, pero debemos recordar que el calcio tiene unión a proteínas plasmáticas, principalmente albúmina, ¿vale? Y hay una parte que circula libre o iónica. Y hay otra parte del calcio mínima que forma una serie de complejos, ¿vale? Esto es importante porque las cifras de calcemia van a estar influidas tanto por la hipoproteinemia o hiperproteinemia, en este caso hipoalbuminemia, o por las cifras de pH, ¿vale? Todos sabemos que hay una fórmula para corregir el calcio que debemos aplicar en cualquier analítica, que es que el calcio corregido, hay varias, ¿vale? Pero lo más simple es que el calcio corregido, el calcio real, equivale al calcio que medimos en la analítica más la diferencia entre 4 menos las cifras de albúmina, para compensar esta alteración que produce una mayor o menor disminución, unión del calcio a la albúmina, ¿vale? Hay algunos laboratorios que, sobre todo en las muestras de gasometría, te dan las cifras de calcio iónico, que es la que tiene importancia a nivel metabólico. Bien, esto por un lado. Por otro lado, conviene recordar quién regula la calcemia, puesto que de esta manera vamos a poder comprender el diagnóstico diferencial. Básicamente hay 3 sustancias que regulan los niveles de calcio sérico: la PTH, la vitamina D y la calcitonina, aunque con la calcitonina hay ciertas dudas, ¿vale? La PTH, que produce las hormonas paratiroideas, lo que tiene es un efecto neto tanto a nivel renal como digestivo y óseo, como veis ahí, que finalmente lo que consigue es aumentar las cifras de calcio, ¿vale? Por aumento de la resorción ósea y aumento de la resorción renal, y disminuir las cifras de fósforo sérico, porque producen hiperfosfaturia, ¿vale? Luego, siempre que actúe la PTH, lo que esperaremos es que suba el calcio y baje el fósforo. La vitamina D, en cambio, lo que va a favorecer es la resorción tanto de calcio como de fósforo a nivel renal y básicamente digestivo, y tiene una mínimo componente de resorción ósea, pero que no es el predominante. Por eso, cuando actúe la vitamina D, si la vitamina D está alta, por ejemplo, yo lo que espero es que suban ambos, tanto el calcio como el fósforo. Y la calcitonina
simplemente recordar que está por ahí regulando, no me meto mucho en materia, puesto que hay ciertas dudas de su importancia a la hora de regular la calcemia, ¿vale? O sea que básicamente, recordad que la PTH sube el calcio y baja el fósforo, y la vitamina D, en cambio, sube las dos cosas, ¿vale? Con esto en mente, vamos a ir a cada uno de los trastornos, empezando por la hipocalcemia. La hipocalcemia, recordad que la clínica que produce es a nivel neuromuscular. La hipocalcemia produce hiperexcitabilidad muscular, que se manifiesta como tetania. Tenemos signos clásicos como la mano en comadrón y el signo de Trousseau al apretar el manguito por encima, 20 milímetros por encima de la presión arterial sistémica, o signos de hiperreflexia, el signo de Sgostek, o si la hipocalcemia es grave, puede llegar a dar convulsiones. Y por otro lado, la hipocalcemia es causa de arritmias, básicamente por alargamiento de los tiempos de conducción. Bien, cuando nos encontramos con un calcio plasmático menor de 8,5, lo primero que tendremos que fijarnos es en cómo está la PTH, ¿vale? Si la PTH está disminuida, pues ya tenemos la causa de esa hipocalcemia. La hipocalcemia se produce en este caso porque tenemos un defecto de la PTH. Lo más frecuente, los hipoparatiroidismos adquiridos primarios, típicos de mujeres de edad media. Los puede haber congénitos o pacientes con hipomagnesemia, como habíamos dicho antes. Por eso, siempre que tengamos una hipocalcemia, es importante determinar el magnesio y, si está bajo, corregirlo, ¿vale? Recordad, la PTH sube el calcio, si la tengo baja, bajará el calcio. Bien, si tengo una PTH aumentada y la PTH está aumentando para intentar compensar esta hipocalcemia, tendré que buscar otra causa, ¿vale? En este caso lo que me fijaré será en el fósforo, ¿vale? Si el fósforo está aumentado, esta situación, como veis, sería equivalente a un hiperparatiroidismo, ¿no? Calcio bajo, fósforo alto. Pero yo he medido la PTH y esa PTH me sale normal, o en este caso alta. ¿Y esto por qué sucede? Pues porque esa PTH no está funcionando bien, como sucede en los pseudohipoparatiroidismos, que son trastornos congénitos que tienen que ver con las proteínas reguladoras de membrana del receptor de la PTH, trastornos raros, ¿vale? Y luego, en situaciones de hiperfosfatemia aguda, típica de la insuficiencia renal crónica, en la cual ese exceso de fósforo que no se puede eliminar a nivel renal, lo que hace el organismo es utilizar ese calcio para neutralizar el fósforo. Y de esa manera veremos un fósforo alto porque no se está excretando y un calcio bajo porque se está utilizando el calcio sérico para intentar tamponar, neutralizar el fósforo, ¿vale? En el resto de circunstancias, ¿vale?, lo que nos encontraremos con un calcio bajo es generalmente un fósforo bajo. En este caso lo que tenemos que medir es la vitamina D. Lo más habitual es que nos encontremos un fósforo también bajo, en cuyo caso lo que querrá decir es que tenemos un déficit de vitamina D. La vitamina D, os recuerdo que lo que hacía era aumentar tanto el calcio como el fósforo. Si ambos están bajos es porque no tengo vitamina D, pues por la causa que sea déficit nutricional, baja exposición solar o fármacos que interfieran, como los anticonvulsivantes. Si la vitamina D la tengo alta, el problema estará en el efecto de esa vitamina D, y ya nos meteríamos en patologías un poco más concretas que no tienen interés para vuestro examen, como pueden ser situaciones de malabsorción intestinal, como por ejemplo celiaquías avanzadas o Sprus de otro tipo, o ya patologías más concretas como el raquitismo vitamina 2 dependiente tipo 2, que es por mutación de los receptores, ¿vale? Respecto al tratamiento de hipocalcemia, nuevamente terapia de reposición. La intensidad de la terapia de reposición dependerá de la gravedad del paciente. En aquellos pacientes sintomáticos, es decir, con clínica de hiperexcitabilidad neuromuscular, arritmias o cifras de calcio por debajo de 7,5, pues se hará terapia de reposición intensiva intravenosa. Habitualmente se utiliza el glucobionato cálcico con una dosis inicial de 90 a 180 miligramos de cilitro, que es el equivalente a 1 o 2 ampollas, seguida de una perfusión que se va ajustando en función de los controles analíticos. En el resto de casos, que son la mayoría, pues la terapia será de reposición por vía oral, con formulaciones de calcio oral a dosis entre 1,5 y 2 gramos día, por ejemplo el carbonato de calcio, la caosina, y siempre acordar suplementar magnesio y vitamina D en aquellos pacientes que la tengan baja, ¿vale? Y por supuesto corregir la hiperfosforemia, que es la causa de hipocalcemia, sobre todo la insuficiencia renal. Bien, con respecto a la hipercalcemia, sería la situación contraria, calcio sérico por encima de 10,5, acordaros que siempre hay que corregir las cifras de calcio. La clínica será la contraria a la que hemos visto: hipoexcitabilidad neuromuscular, sobre todo debilidad muscular, flacidez, hiporreflexia, y también pueden producirse arritmias, ¿vale? Como veis ahí.
A nivel renal también, en algunas situaciones raras, puede aparecer poliuria o nefrocalcinosis, incluso en cuadros crónicos, insuficiencia renal crónica, básicamente por calcificación túbulo-medular, y luego a nivel digestivo pues puede aparecer náuseas, vómitos, dolor abdominal o incluso pancreatitis aguda, ¿vale? La clínica más importante suele ser neuromuscular, es decir, hiporreflexia, y también es una causa conocida y tratable de coma, ¿vale? Ante un coma de origen desconocido, una de las cosas que hay que determinar las cifras de calcio sérico. Bien, el abordaje diagnóstico sería similar. Si yo tengo una hipercalcemia corregida, lo primero que me tengo que fijar es en la PTH. Si la PTH está normal o alta, probablemente el problema esté en un exceso de PTH, ¿vale? Aquí los endocrinos básicamente lo que hacen es mirar el calcio urinario. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces nos encontraremos un calcio urinario alto, que esto es lo que corresponde a los hiperparatiroidismos. Tengo un exceso de liberación de PTH de la paratiroides, estoy sacando mucha PTH del hueso y resolviendo mucho a nivel digestivo y la estoy excretando en exceso, pero hay una causa rara o más infrecuente, no rara porque es relativamente frecuente de ver, pero sí más infrecuente que la PTH, que es que esa PTH no puede hacer efecto correctamente a nivel renal, y lo que vemos es un calcio urinario disminuido. Estaríamos ante una hipercalcemia hipocalciúrica familiar que se caracteriza por hipercalcemias habitualmente leves con una disminución de la excreción renal de calcio, que es la causa de esa hipercalcemia. Bien, en el resto de circunstancias, cuando la PTH esté baja, nuevamente nos fijaremos en el fósforo. Si tengo una PTH baja y un fósforo bajo, eso sería, un calcio alto con un fósforo bajo, eso correspondería a una situación de hiperparatiroidismo. Pero yo he medido la PTH y está baja. ¿Y esto por qué es? Porque realmente no tengo la PTH convencional, sino una PTH light, una PTH anómala, que es típica de carcinomas secretores, sobre todo carcinomas epidermoides de esófago, epidermoide pulmonar, que producen una sustancia con acción análoga a la PTH, pero que yo no detecto en mi analítica, ¿vale? Hay algunos laboratorios que la permiten medir aparte, ¿vale? Pero, en cambio, en otros lo que medimos es la PTH convencional, y en estos nos encontraremos con unas cifras de PTH baja, un fósforo bajo, en cambio con un paciente con un calcio alto, y el problema estará en una sustancia análoga a la PTH que estará haciendo efecto, ¿vale? En el resto de los casos, lo que nos encontraremos habitualmente será un fósforo aumentado. Luego, calcio alto, fósforo alto, lo siguiente tenemos que medir la vitamina D. Lo habitual en estos casos es que la vitamina D esté alta. Tengo un exceso de vitamina D que me explica el aumento de ambos iones. Esto, lo más frecuente es en pacientes que sufren intoxicaciones por vitamina D o enfermedades en las que se produce vitamina D. Enfermedades granulomatosas, como puede ser la sarcoidosis, los linfomas o la tuberculosis, en la cual en el propio granuloma está habiendo una producción activa de vitamina D. En el caso en el que la vitamina D esté baja, lo que tendré que pensar es en que si el problema no está en la PTH ni está en la vitamina D, el problema va a estar finalmente en el hueso. Está habiendo una destrucción de hueso o una salida aumentada de calcio desde el hueso, no mediada por ninguna sustancia endocrina. Pues en situaciones como tumores con metástasis líticas, ¿vale? Típico de los carcinomas de mama o en algunos carcinomas de próstata, o en hemopatías como el mieloma múltiple, que entre su clínica se incluye la hipercalcemia, ¿vale? Bien, respecto al tratamiento, obviamente será dar fármacos que favorezcan la salida de calcio corporal, básicamente a nivel urinario, ¿vale? En pacientes con hipercalcemia sintomática o grave con calcios mayores de 14 está indicada la expansión de volumen, ¿vale? Como el calcio se elimina a nivel renal, lo que hacemos es favorecer la llegada de volumen a nivel renal, y además la hipercalcemia es causa de fracaso renal agudo porque produce vasoconstricción glomerular, y de esa manera con el suero evitamos el fracaso renal agudo. Se puede emplear diuréticos de asa, pero no en todos los casos, solo en los casos en los que haya una sobrecarga de volumen secundaria a la sueroterapia. Hay estudios que demuestran que los diuréticos de asa per se no favorecen, no es un tratamiento útil para la hipercalcemia, no son suficientes, ¿vale? En aquellos casos en los que necesitemos, aparte de la expansión de volumen, no haya una respuesta apropiada,
¿vale? Que se basa en la mayoría de los casos graves. Emplearemos bifosfonatos, fundamentalmente ácido zoledrónico, que es el que tiene efecto más rápido y produce grandes bajadas del calcio de manera rápida, en 24 o 28 horas. Y en situaciones refractarias se puede emplear la diálisis. Básicamente esto se restringe a pacientes con fracaso renal agudo. En el resto, el tratamiento será hidratación para evitar, como hemos dicho, el fracaso renal por vasoconstricción glomerular y, obviamente, el tratamiento causal de cada una, de este caso, de la hipercalcemia. ¿De acuerdo? Y con esto tendríamos todos los datos importantes para este tema, para vuestra OPE. Muchas gracias.